Voy a presentarlos. Se encuentra el Caballero de los Delirios de Luis Freire, ganador del Premio Altazor. Fuertes los aplausos para él. Y Viaje al Corazón de la Guerra, de Harold Gastelum, finalista. Igualmente en la mesa nos acompañan Miguel Ángel Vallejo y Carlos Rengifo. Y de Ediciones Altazor, Willy del Pozo, a quien dejo el micro en estos momentos para que se nos dirija en la tarde de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo espacio de la Feria del Libro, Ricardo Palma, que continúa en Miraflores, circulando en distintos ambientes. Este es un ambiente fresco, con el airecito de la ventisca que nos está sacudiendo, como lo haría una brisa de un poema de Antonio Cisneros. El motivo de esta reunión, empezando la Feria del Libro, es la presentación oficial de las dos novelas ganadoras del primer concurso de novela Altazor 2013. Voy a contarles algunas anécdotas de cómo surgió todo este proyecto en el cual nos metimos hace unos meses atrás. Llevábamos madurando la idea de sacar un premio hasta que se consolida cuando Ediciones Altazor cumple los 18 años. En estos 18 años lanzamos esta primera convocatoria a nivel internacional, brindando las puertas abiertas, no con una limitación en temática ni tampoco en volumen, libre completamente. Y de todas las novelas recibidas, que casi llegaban a la centena, recibimos de españoles, argentinos, chilenos, peruanos obviamente. Y después de dilucidar el jurado, el 28 de julio invitamos a todos los escritores que participaron en nuestro concurso y particularmente a los semifinalistas. Estos, a la manera de un Oscar, fuimos nombrándolos, fuimos colocando las portadas tentativas de sus novelas y se anunció al finalista, que recayó en manos de Harold Gastelum por su novela Viaje al Corazón de la Guerra. Y finalmente, al estilo de los Oscars, and the winner is Luis Freire con El Caballero de los Delirios. Anécdotas simpáticas, porque en este tipo de eventos quisimos hacer y dar la nota de la sorpresa, ¿no? Que ninguno de los semifinalistas supieran quién era el verdadero ganador, quién era el que se llevaba este trofeo y este premio. Así Lucho estuvo tenso, esperando el momento en que le dieran el veredicto, si estaba en la terna, si estaba entre los elegidos. Harold Gastelum, que llevaba un amor sembrado hace muchos años, muchos meses de fatiga, de intentar conquistarla, justo ese día fue solo, no la convocó, no la llevó como parte de su seducción. En lugar de regalarle chocolates o flores, le iba a regalar un libro. Pero la otra cosa más simpática también fue que no solamente se les entregó el cheque, el premio, los aplausos, los parabienes para sus futuros viajes, sino que las novelas estaban editadas. Fue una sorpresa, creo que la más grande que se le puede dar a un escritor que tiene que esperar largos y tediosos meses, tiene que discutir con el editor, tiene que pelearse con las imprentas para ver al final de 9 meses, cual si fuera un bebé, ver su libro editado. En este caso hicimos magia, y en el mismo momento de la presentación llegaban los libros de la imprenta, se acomodaban, y creo que fue una parte muy emotiva que quedará en los anales del recuerdo de la historia de la literatura peruana. Y en esta tarde ya están sus presentadores oficiales para que comenten cada uno de estos libros. En primera instancia, le vamos a ceder la palabra a Carlos Rengifo, que también es ganador de un premio importante de novela del Banco Central de Reserva, por su libro El Jardín de la Doncella, también editado por nuestro sello,
Él es limeño de corazón, limeño de nacimiento, aunque peruano en su extensión de corazón, autor de varias novelas, libros de cuentos, antologador y antologado en varios libros, y él es el encargado de desmenuzar la obra de Harold. Con ustedes, Carlos Rengifo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por su presencia, por estar acá en la primera presentación de la Feria Ricardo Palma. Y doblemente agradecido por el hecho de presentar las dos novelas ganadoras del primer concurso de novela de Ediciones Altazor. Hay escritores que su producción se basa solamente en la pirotecnia verbal, en el hecho de conjugar verbos, de hacer bonitas frases, de adornar la palabra, pero al final resulta una obra un poco vacía, una obra sin mucha profundidad, sin mucha carne. Y hay otros escritores que al momento de escribir pareciera que estuvieran sangrando, que estuvieran sacando de sus entrañas toda la experiencia que tienen dentro, todas las emociones que han vivido, y que para ellos escribir es más que una necesidad, una obligación, porque al brotar, al sacar de ellos mismos toda esa maraña de sentimientos, de emociones, de pensamientos, para volcarlo al papel, de alguna manera se desahogan, pero a la vez quieren mostrar algo, quieren darnos algo vivo, algo palpitante y algo también duradero. Harold Gaztelu es uno de estos últimos escritores, ¿no? Harold Gaztelu solamente escribe sobre las cosas que le tocan a fondo, sobre los acontecimientos que ha vivido, que ha padecido, que ha sufrido y que ha sentido. Harold Gaztelu no escribe por escribir, escribe porque quiere manifestar una idea, quiere manifestar una emoción, una sensación, y quiere dejar en claro su posición frente al mundo, frente a las cosas que pasaban acá en el Perú y frente a las cosas que podrían venir. Con la novela Viaje al corazón de la guerra, Gaztelu, se siente que Gaztelu ha vivido esta historia desde adentro. Así como escribió su novela Cadena Perpetua, que también obtuvo un premio, los personajes en el Viaje al corazón de la guerra se asemejan un poco, en el sentido de que son personajes que han vivido la guerra interna en el Perú, que de manera directa o de manera indirecta, sus familiares, gente allegada a ellos, ha sido tocada por esta guerra absurda, que finalmente tienen sus muertos ahí para llorarlos, pero también tienen esa fuerza de haber sobrevivido a una época tan terrible como fue la época de los años 80, la época del senderismo. En esta novela, escrita con un lenguaje bastante mesurado, nos muestra también una parte de la historia que vivimos con bastante angustia, con bastante temor, ¿no? La época en la que había apagones, en que había voladura de torres eléctricas, en fin. Y el personaje es un ex militar que llega a Huamanga después de tiempo, ya cuando Huamanga es una ciudad tranquila, sosegada, es una ciudad ampliamente turística, donde las iglesias y sus calles ya no están pintadas con lemas subversivos, ni hay miedo en cada esquina, ni hay temor de salir a las calles. Ya es una Huamanga post
guerra, ¿no? Pero este personaje llega con todo un pasado a cuestas, ¿no? Cargando todo un pasado porque ha vivido en carne propia esta guerra interna. Y este pasado se manifiesta a través de una mujer campesina que lo va a ir acompañando en los recorridos que hace a través de la calle de Huamanga y otros pueblitos cercanos, para recordarle un poco que la paz que ahora está viviendo es una paz momentánea, o es una paz que, efímera puede ser, porque tal vez podría volverse a repetir esa historia del terror, de los asesinatos, de los crímenes y todo eso. Y dentro de viene con su esposa embarazada, vienen aparentemente en un viaje de placer, un viaje de recordación, porque el personaje vuelve a recorrer las calles cuando él estuvo de niño, rememora sus pasajes vivenciales junto a su mamá, junto a sus hermanos, pero también rememora el hecho de que sus familiares también fueron víctimas de la guerra, ¿no? Es una novela nostálgica, es una novela narrada de una manera, como les digo, sobria, con imágenes totalmente fuertes, pero con un lenguaje mesurado, como para que uno lea sin tener un escozor, sin tener un aspaviento, ¿no? Y dentro de este paseo, de este volver a un lugar donde antes hubo guerra, hubo dolor y hubo sangre, también se mezcla la historia un poco de Sendero Luminoso, ¿no? Se habla un poco de Abimael Guzmán, se habla de Liz Lagos, esta heroína senderista que en su funeral paralizó a Huamanga y hubo como una especie de ritual al momento de su velorio, y va combinando, Harold Gaztelú va combinando historias reales con la historia particular de la familia de este personaje, ¿no? Y al final, como una especie de fantasma, el recuerdo le para llegando a él porque él formó parte de la guerra y a la vez fue victimario, ¿no? Él también de alguna manera fue, sus familiares fueron víctimas de esto, pero él también fue un victimario, y de resulta de esta acción, él al final se queda con la persona huérfana de una mujer a quien mató, a que debió matar porque estuvo del lado en que debía hacerlo. Y ese recuerdo lo va a perseguir hasta el final, porque la mujer de este ex militar está embarazada, y hay una suerte de esperanza también, el hecho de que el hijo que viene es parte también de la guerra, pero a la vez ya no va a vivir lo que sus padres de alguna manera vivieron. Harold Gaztelú he sabido que ha estudiado en la Cantuta y como les decía, es una novela que a uno lo hace meditar, lo hace pensar en lo absurdo de la guerra, ¿no? En el hecho de haber muerto por ambos lados, por el lado de las Fuerzas Armadas y por el lado de Sendero, tanta gente a veces inocente, tantas muertes absurdas que nos hacen pensar que todo este derramamiento de sangre ha sido en vano, ¿no? Sin embargo, la novela de Harold al final hay una suerte de esperanza también, el hecho de ser padre, y que tal vez con este hijo pueda un poco reivindicar los actos un poco absurdos que tuvo que vivir en el pasado. Yo felicito a Harold Gaztelú y les recomiendo esta novela, Viaje al corazón de la guerra, porque no solamente trata un tema
que en un momento se puso de moda, ¿no? Sobre todo por escritores que no escribían para nada estos temas. Pero ahora me parece que hay escritores que se meten de una manera muy personal, muy original en este tema, porque lo han vivido, y se nota que el tema es, no es un tema forzado, sino es un tema muy natural, muy emotivo. Y la novela Días tras Corazón de la Guerra es un ejemplo de eso, ¿no? El hecho de que hay un sobreviviente, o muchos sobrevivientes de una guerra absurda, y que lo muestra de una manera tan artística, tan estilística como esta novela. Muchas gracias. Han sido las palabras de Carlos Rengifo con respecto a la novela Viaje al Corazón de la Guerra. Cuando conocí a Jaro Garcelu fue el 28 de julio de este año, justo para la entrega del premio, ¿no? Había leído alguna novela anterior suya, como Cadena Perpetua, ¿no? Pero a raíz de la lectura de esta novela y a raíz de conocerlo, yo creo que es parte vital e importante el hecho de transmitir aquello que uno ha vivido por experiencia directa o por experiencia narrada por gente directa. Después de trasfondo hemos encontrado algunas similitudes en nuestras costumbres, en nuestros nacimientos, etcétera, que hacen que exista, ¿no?, este tipo de hermanamiento que no hubo en la época de los 80 aquí en el Perú. Como ustedes, Harold Garcelu Palomino gana finalista del primer premio de novela Altazor. Buenas noches, muchas gracias por las palabras de Willy del Pozo, muchas gracias por las palabras de Carlos Rengifo. Viniendo de un autor que ha escrito una novela tan bella como es El Jardín de la Doncella, yo me siento mucho más que halagado, ¿no? Quiero dar las gracias a muchas personas que han hecho posible que esta noche yo esté aquí. Para empezar, a Willy del Pozo, a Ediciones Altazor, por esta bella edición de mi novela, de la novela ganadora también. Y cómo se llama, yo creo que no, esta noche no debería estar aquí, porque cuando terminé de corregir la novela, cuando la tenía casi lista, la mandé a imprimir y me hicieron, cómo se llama, una impresión bien fea, ¿no? Entonces faltaban pocos días para que se termine la convocatoria. Yo dije, ¿lo mando o no lo mando? Bueno, hice unos ajustes en mi presupuesto y lo mandé, lo imprimí de nuevo. Después la llevé, la dejé en el local que habían dicho para dejarlo, ¿no? Entonces no sabía nada. Yo dije, ¿la dejo o no la dejo? Dije, otra posibilidad es Jockey Plaza, pero nunca he ido al Jockey Plaza, ¿no? Dije, me voy a perder, mejor la dejo, bueno. Hasta que Willy me llamó 2 semanas antes, creo, y fueron, ¿cómo se llama?, las semanas más tensas que he vivido, ¿no? Yo dije, voy o no voy, ganaré o no ganaré. Entonces, ¿cómo se llama? Fui solo. Cuando uno gana un concurso, los que más se alegran son las personas que están al lado de uno, ¿no? Los hermanos, las hermanas, los sobrinos, ¿no? Mis sobrinos son los que, ¿cómo se llama?, gozan más de ¿cómo se llama?, estos premios, la ceremonia de premiación, ¿no? Pero dije, pucha, si no gano, si no soy ni finalista, mejor no. O sea, solamente llevé a un amigo, ¿no?, que esta noche debería estar aquí y no ha venido. La que ha venido es una amiga de la Cantuta, a quien conozco hace unos 20 años. Aquí está, me está filmando, en Melba, del Cerro Maica, a quien nombro en Cadena Perpetua. No, a pesar de todo lo que le he dicho en mi novela de Cadena Perpetua a ella, a esos amigos que tuve en esos años, siempre me han sido fieles y están aquí, ¿no? Muchas gracias por su presencia. También tengo que dar las gracias a unos amigos de Huancavelica, como son Juan Luis Espinosa Chinchón, que me ayudó con el quechua, ¿no? Yo, en algunas traducciones tenía algunas dudas, ¿no?
también a Odilon Ramos Bosa, que me contó muchas historias que ha vivido sobre esos años de violencia. También quiero dar las gracias a mis padres, ¿no? Ellos siempre le decían a sus amigos, a los vecinos, ¿no? Tenemos un hijo que escribe, un hijo que lee bastante, y a mí me daba, no sé, tenía pudor, ¿no? Que me digan, ¿no? Y escribe, lee bastante, ¿no? No soy mucho de salir, creo que esta es la segunda o tercera vez que hablo en público, ¿no? Y voy a hablar de mi novela. Casi todo lo que cuento en Viaje al Corazón de la Guerra es algo que he vivido yo, que han vivido mis familiares más cercanos, ¿no? En 1984 yo me acuerdo, unas semanas antes de que empiecen las clases, tocaron la puerta de mi casa y estaba mi tío, ¿no? Anacleto Palomino se llama ahí le he puesto Anacleto Palomo, ¿no? ¿Cómo se llama para que huele hacia las estrellas? Trajo a 2 de sus hijos. Tenía miedo de que los senderistas los recluten, ¿no? Estaban reclutando a los jóvenes. 1984 fue uno de los años más violentos que vivió Ayacucho, ¿no? Entonces, trajo a 2 de sus hijos, los dejó. En julio vino por segunda vez, trajo al segundo de sus hijos. Aquí lo cuento, ¿no? Se llamaba Piquicha, le decían. En fines de septiembre vino por última vez. Mi papá le decía, ¿cómo se llama de una vez, cuñado? Él decía, voy a vender mis animales, voy a vender mi chácara, ¿no? ¿Cómo se llama? El 8 de octubre de 1984 todos lo fuimos a despedir, ¿no? Nunca más lo volveríamos a ver con vida. En el 2000, 16 años después, con mi mamá, con la hermana de mi mamá, con mis sobrinos, fuimos, a un paraje de Ayacucho, ¿no? Que se llama Quintarajal, que está encontrado también, y vimos su tumba. Esa fue una de las primeras muertes por el lado de mi mamá. Esa muerte tendría otras consecuencias porque mi tía, al verse viuda, a mi tío lo ejecutaron los senderistas, ¿no? Por haber traído a sus hijos a Lima. Le dijeron si estaba con el partido o no, porque se había llevado a sus hijos. Entonces lo ejecutaron. Su esposa enloqueció, ¿no? Preparó un combinado de mazamorra con polidón y le dio a sus hijos, ¿no? Los 2 menores murieron, están enterrados en un sitio donde no ha llegado la Comisión de la Verdad, ¿no? Está en el medio del río, al costado están sus hijos. Pero no solamente fueron esas muertes, sino que meses después, cuando llega el ejército a esa zona, los senderistas se van, ¿no? Entonces se llegan a la gente. A los que no quisieron ir, también los ejecutaron, ¿no? Entre ellos a mi abuela, a la mamá de mi mamá, ¿no? Tenía un sobrino que era opa, le dicen allá, un poco retardado mental, ¿no? Cuando salió en defensa de su abuela, también lo ejecutaron. Entonces, llegaban las cartas, ¿no? A la casa diciendo que ya no hay, han muerto, ¿no? Entonces, y a aquellas personas que se quedaron, que no fueron con los senderistas, los terminó de exterminar el ejército, ¿no? Los llevaron prisioneros. Tenía 2 sobrinitas que vieron le cortaron la lengua a su mamá y lo metieron en una poza ahí donde había leña ardiendo, ¿no? Murió quemada viva ella, otros tíos, ¿no? Entonces yo dije, veía que mi mamá lloraba bastante. Yo un día le prometí a mamá, el día en que yo entre al ejército me voy a vengar, ¿no? Nunca pude entrar al ejército. Un día me presenté y, no me aceptaron. Pero con la imaginación he vuelto a Ayacucho, con la imaginación me convertí en soldado, con la imaginación, me he vengado, se puede decir, ¿no? La novela empieza con una imagen de una embarazada que está subiendo hacia el mirador del
Cerro Cuchimay, ¿no? Esa imagen también, esos personajes de la embarazada, del fantasma, son ya producto de mi imaginación, ¿no? El 2006 yo voy a Ayacucho, estoy, lentecito, subiendo al mirador y veo que, ¿cómo se llama? Una embarazada está subiendo con su pareja, ¿no? Él tenía, ¿cómo se llama? Parecía un militar, no tenía el corte militar, y la chica sudaba copiosamente. Y detrás de ellos había un grupo de turistas. Yo escuché que hablaban en italiano, ¿no? Y un idioma que no entendía. Entonces, a partir de eso, ¿cómo se llama? Unos años después, empiezo a escribir, mezclé la imaginación con las historias familiares, y nace esta novela, ¿no? La he corregido hasta el cansancio, la estaba leyendo, tiene algunas cositas que se pueden mejorar, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Es todo lo que he vivido, todo lo que he imaginado, ¿cómo se llama? Espero que les guste, que lo lean, que lo compren y que les guste como al leerlo, así como yo lo escribí con todas las ganas, con ese gusto que se siente, ¿no? Cuando se escribe. Muchas gracias de nuevo a Willy del Pozo, a Ediciones Alcazor, a Carlos Rengifo, a todas las personas que han hecho posible que yo esté esta noche, a los miembros del jurado calificador, a Sócrates Usuraba, Ricardo González Vigil, José Luis y Enrique Torno. Gracias. Es tu hija, ¿verdad? Teníamos que contratarle para que todas las presentaciones contagie a todo el público, a toda la gente. Ese es su tesón, su constancia, se lo quiere llevar completita la aplicación. Un beso gigante para ti, futura gran lectora y quién sabe, gran escritora. Bueno, han sido las palabras emotivas, históricas también, de la vivencia de Harold Gastelum. Y ahora nos toca presentar al ganador de este concurso con la novela El Caballero de los Delirios. En la presentación estará a cargo Miguel Ángel Vallejo. Él es el creador de una saga muy exitosa donde los niños hacen cola como si fuera él la reencarnación de uno de los Beatles. Ya me han contado ya que en Huancayo eran largas las colas de los chicos. Su novela La Elefanta Flor ya va por el 4º volumen. Dicho sea de paso, están invitados este domingo a la presentación del 4º tomo, La Elefanta Flor versus los pistacos robóticos, que en cierta medida también se ambienta, al igual que la novela de Harold, en la ciudad de Huamanga. Han compartido un viaje con Luis Freire en este periplo que forma parte del premio, ¿no? El premio se dotaba en metálico, pero también en viajes a promoción de su novela. Tuvimos con Freire 2 frustraciones anteriores al norte, pero por fin pudo viajar ya a Huancayo. Al norte sí fue Harold, pero también coincidir que los dos tengan tiempo y solo le va a tocar la suerte a la mística de Ayacucho, ¿no? Que es así, me la tienen jurada los dos que vamos a viajar el próximo mes. Entonces, les dejo a ustedes en la palabra de uno de los grandes presentadores que tenemos en Altazor, Miguel Ángel Vallejo Sameshima. Buenas noches, gracias por venir, desafiando este frío primaveral, característica limeña. Huancayo es una ciudad tropical a comparación de Lima. Willy del Pozo acaba de revelar algo, y es que parto con gran ventaja para esta presentación, que es haber compartido unos días con Luis y haber escuchado sus propias impresiones sobre la novela. Sin embargo, y espero no sea falta de respeto, pasaré estos minutos comentando algunos puntos en los que no estoy muy de acuerdo con él sobre su libro. Bueno, en general sobre él mismo, y lo verán al final. Luis dice que no es un buen orador, a mí me parece que es un magnífico presentador, y lo comprobarán en unos minutos. Sobre la novela,
El Caballero de los Delirios se trata de un personaje al estilo del Quijote. No es el Quijote, por supuesto, y aún, como dijo bien Borges, si se escribiera el Quijote exactamente igual que hace 400 años no sería el mismo. Pero en este caso se trata de un personaje también enloquecido por las novelas de caballería, que ansía pues vivir aventuras socorriendo personajes necesitados y desfaciendo entuertos, pero en el virreinato del Perú, en la época de los encomenderos, y decide además ordenarse caballero. Será pues don Miguel de Cervantes Saavedra quien lo ordene a él. Esos sonidos no los produzco yo, es un taladro. No puedo volver, ¿no? No, ahí está bien. Un poco molesto taladro, diré. Estaba en la época del siglo XVI en las Indias, fines del siglo XVI, comentándoles que es Miguel de Cervantes Saavedra el que ordena al protagonista de esta novela, que se hará llamar Morcillas de Indias. Esto parte de una pequeña investigación histórica del pedido que hiciera el autor del Quijote, el Manco de Lepanto, para venir al virreinato del Perú. Es decir, lo hace venir en efecto en la ficción. A lo largo de las páginas del Caballero de los Delirios veremos una suerte de representación con algunos toques fantásticos de episodios bastante verosímiles, sin embargo. Don Juan de Morcillas tendrá un escudero, un mestizo, no querido entre los naturales del Perú, pero tampoco entre los españoles, quien acabará contagiándose un poco de su locura, pero él no está loco, a diferencia de Morcillas de Indias. Morcillas ve personajes que no existen, ve caballeros del mundo de la ficción. Hay un primer efecto cómico cuando el escudero, Gómez Guamanjori, tiene que hacer pues como que si él también viera estos personajes. Mencionaba, sin embargo, los detalles muy verosímiles, como son un encuentro con Guamán Poma de Ayala y un repaso por temas tan típicos de nuestro país desde tiempos coloniales como es la corrupción. Es un mundo barroco que va construyéndose con un lenguaje muy fácil de leer, a pesar de pequeños toques arcaizantes, algo de lo que seguramente Lucho puede hablar mejor que yo. Parto de una infidencia. Él me comentaba que no hacía una investigación histórica tan meticulosa. Sin embargo, yo como lector encuentro engañado ante ese mundo, ¿no? La literatura es de alguna manera una suerte de engaño en el cual el escritor intenta hacernos creer que eso que está narrando es verdad, existió, es real, por más fantástico que sea. Y bueno, yo me lo creí. Para mí es plenamente verosímil por detalles de la descripción del paisaje, del cual pues es un poco complicado extraer imágenes, haciendo una novela ambientada a fines del siglo XVI, pero es la magia del lenguaje, es el poder verbal. Es una novela que discurre muy rápidamente, a pesar de su extensión, por el ritmo. Hay un juego con las palabras, no me refiero solo al lenguaje arcaizante, sino al uso de comas, al manejo de la fonética, mediante el cual es plenamente creíble y entrañable un personaje como es Morcillas de Indias. Y aunque el final es distinto al del Quijote, es tal vez más conmovedor. Yo no voy a revelar el final, si eso ocurriera estaría a cargo de su autor. Hablaba también del mundo barroco, de esta suerte de superposición de distintas culturas, como parecieran entenderse y desentenderse o interpretarse desde ópticas distintas, como es efectivamente el virreinato del Perú durante toda su extensión, pero quizás sobre todo en este momento a fines del siglo XVI. La novela apela a esos recursos con distintos puntos de vista, puesto que si ya es sorprendente el delirante Morcillas de Indias o su escudero, también lo serán los personajes con los que converse. No solo los históricos como Guamán Poma de Ayala, sino también, por ejemplo, un Pistaco. Y además de eso, el mismo narrador tiene un punto de vista, un enfoque, que por momentos se solidariza con la locura de Morcillas de Indias, que nos hace creer que está de su lado,
pero por otros momentos puede ser bastante irónico con él. Es decir, el mismo narrador apoya la locura o se burla de ella según una conveniencia. Y eso es también parte de este palimpsesto barroco que es El Caballero de los Delirios. Yo diría que en efecto, bueno, obviamente no se trata del Quijote, pero a diferencia de una primera impresión que pude tener en una primera lectura, tampoco creo que se trate de un Quijote a la peruana, sino de un personaje con un valor bastante propio, en un mundo bastante propio, en que quizás las referencias al Quijote, como es pues la presencia del mismo Cervantes en la novela, no opacan, no le quitan brillo a Morcillas de Indias como personaje singular y universal. Hay también una sencillez en la narración, en la estructura misma narrativa, que la hace una historia digna de alguna forma de las mismas novelas de caballería, es decir, fácil de acceder para el público. Tal vez una novela que podría coger un trovador, estoy dándole la idea, si alguien es performer o artista multimedial, coger a un trovador para que cante las gestas de Morcillas de Indias. Y es porque, creo que es algo que también hemos conversado con Lucho, discúlpame si estoy quitándote algunos puntos de tu propia exposición. Los vericuetos verbales, las estructuras discursivas complejas, funcionan cuando la historia lo permite, o cuando es esa la intención de una novela o de un cuento, en general de un texto narrativo. Pero en algunas ocasiones estos vericuetos no son necesarios, no son más que el lucimiento de un escritor que quiere mostrar todo el poder de su ingenio. En el caso de Lucho, él hace algo tal vez más difícil, contar bien una historia. Los vericuetos verbales pues están en un lenguaje, como les decía, muy amable y muy propio de lo que quiere contar y que genera texturas a cada página y una textura general, esta entre irónica y heroica, y es el tratamiento perfectamente adecuado para contar una historia. Quizás, sobre todo en estos tiempos en el Perú, estemos olvidándonos de la sencillez al momento de contar una historia, o mejor dicho, de la pertinencia del discurso que utilizamos para contarla. Yo creo, y acá también voy a discrepar de Lucho, no te estoy maleteando, ideas, disculpa, que sí es una novela apta para un público vasto, al margen del lenguaje, como les decía, y de los detalles históricos. Es una novela que inventa un mundo propio. Es decir, aún para un lector que desconozca con frecuencia la historia del Perú, o para un peruano que por desgracia también es muy común que desconozca con frecuencia la historia del Perú, es accesible entender lo que ocurre sin la necesidad de notas a pie de página. Y esa facilidad para comprender la historia es para un público especializado, encuentra un valor allí, pero también para un público no especializado. Es una de las magias de la literatura, el contar una historia para compartirla, comunicarla con distintas personas y hacer que perviva en el tiempo. Es en general la magia de la escritura. Creo que en el caso del Caballero de los Delirios, este caballero entre heroico y tragicómico, se cumple esta máxima. Y esto es algo en lo que en la segunda relectura estoy aún más convencido. No se trata de la renovación de un clásico. Podría incluso ser el inicio de un nuevo clásico. Muchas gracias. Buenas noches. Y bueno, para terminar, las palabras del ganador de este primer premio, Luis Freire Sarria. Como ya lo decía aquí mi querido presentador, bueno, insisto en que no soy un buen orador, tampoco rezo, pero así que he preferido escribir un pequeño texto, que también está en el libro, que da una pauta genérica sobre las razones que tuve para escribir esta novela, ¿no? Y se lo voy a leer. Dice así, donde se cuenta de las ridículas razones del autor para componer este libro. Siempre quise ver a un alucinado vestido de caballero andante, cabalgando por estas tierras en las que la maravilla empollaba sus mejores huevos,
y se apelotonaban los necesitados de un paladín que los defendiera de las injusticias y los abusos. Lamentablemente, Cervantes no llevó su Quijote a las Indias, a la que pudo haber llegado en algún galeón con otros hidalgos de bolsa chica, inflamado de fantasías caballerescas y aventuras por cobrar. Cervantes pidió y obtuvo el puesto de corregidor de Chuquiabo, La Paz, Bolivia, ahora, actualmente, en mérito a sus servicios a la corona. Para ese entonces, el ingenioso hidalgo de la Mancha cabalgaba lejos de su imaginación, o en todo caso, no lo hacía sobre una hoja de papel. Gozó poco tiempo los pastos de su cargo. Alguien con buenas influencias en el Consejo de Indias y ganas de engordarse la bolsa, logró que lo sacaran de Chuquiabo y en 1594 estaba de nuevo en su península, comisionado para recaudar 2,5 millones de maravedís de cuentas e impuestos en Granada, con los malos resultados que ya conoce la historia, por la desidia o la mala entraña de un juez de apellido Vallejo, que nada tiene que ver en la genealogía de César Vallejo de los poemas humanos. Se ignora todo sobre la gestión de Cervantes en Chuquiabo, pero es fácil entender por qué no vertió en sus obras algo de la sabia bebida en el altiplano andino. No quiso que la sombra de una tierra donde no pudo hallar el premio que se merecía, tiñese de rabia y frustración el blanco de las hojas en las que escribía. Una pena. Don Quijote le hubiera agradecido un paseo por las Indias, y si no por ellas, al menos por la Real Audiencia de Charcas, a la que pertenecía el corregimiento. Dije que siempre quise ver a un alucinado caballero, vestido de caballero, andante, cabalgando por estas tierras, de modo que decidí inventarme uno. Lo llamaré Don Morcías de Indias, y le colgaré unas cuantas aventuras que no dejen necesariamente mal parados a los libros de caballería. Los tiempos no estaban como para desacreditar los ideales caballerescos, ni silbar a quien afirmara ser valiente, comedido, liberal, bien criado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de trabajos y de encantos. Es decir, lo que no era una sustanciosa parte de los funcionarios virreinales, incluyendo lo de los encantos, por la magia que desplegaban para agujerear las arcas reales en beneficio propio, un talento que los peruanos heredamos, perfeccionamos y extendimos. Don Morcías estará loco, montará a Cormorán y tendrá por escudero al mestizo Isidoro Gomero Gomanjori, hijo de cura español y de cusqueña, con su llama trotadora cargada de alforjas con charqui, carne de ave salada, algún jamón, queso de Moquegua, aceitunas de Tacna, uvas pasas de Ica, mote y los ajíes que se arrociaban desde ya la comida nacional. He tomado la decisión de calzarme ese Morcillas acorralado por mis ganas, pero también por razones de apellidos que intuyo como un imperativo oscuro que me llega del pasado y que a no dudarlo debe ser el combustible de esas ganas. El negociante en cuya casa depositó Cervantes los dineros recaudados en Granada y cuya bancarrota determinó la cadena de equivocaciones y malas mañas que arrojaron al inocente escritor en la cárcel real de Sevilla, se apellidaba Freire. Como si fuera poco, el librero que trajo los primeros ejemplares del Quijote a las Indias en 1605 respondía: ¿quién me llama?, cuando escuchaba el apellido Sarria. Por culpa indirecta de un homónimo de mi apellido paterno, terminó Cervantes en la cárcel donde los historiadores dan por sentado que nació el ingenioso hidalgo de la Mancha. Y por mano directa de otro homónimo de mi apellido materno, desembarcaron las aventuras del caballero manchego en el virreinato del Perú. Como se ve, no me queda otro remedio que inventarme a Don Morcillas, colgarle de la boca un lenguaje imaginario de sabor arcaico, montarlo en Cormorán y desearle buenas aventuras que honren a la muy noble, aunque extinta pero siempre necesaria, orden de la caballería andante. Una última tingencia. Participará Don Miguel de Cervantes, corregidor de Chuquiabo y amigo leal del encomendero Don Juan de Morcillas, mejor conocido como Don Morcillas de Indias o el Caballero de las Floridas Plumas, como lo bautizó la altiplánica Virgen de Copacabana cuando salvó a su niño Jesús de romperse la nuca contra el canto de su altar. Esto es lo que he escrito, ¿me puedo agregar algo más? Las aventuras del Caballero de los Delirios, de Don Juan de Morcillas, Don Morcillas de Indias, lo enfrentan a una serie de personajes imaginarios, por supuesto, que inclusive tienen el poder de encarnarse por la fuerza del amor que él siente por algunos de ellos. Digamos, por ejemplo, la dama a la cual sirve Don Morcillas es una alucinación suya, por supuesto. Ella ve constantemente y cabalga a su lado. Pero cuando llega, por ejemplo, a la laguna de Huacachina y se aloja en la casa de un español que allí vive,
es tanto el amor que siente por ella que esa alucinación se hace carne por un instante para que puedan hacer el amor. Y una vez hecho el amor, ella vuelve a ser la alucinación que era. Y con ella se va hasta Paracas, al mar, y muere loco y feliz, no se cura nunca. La locura es su salida, la locura es su ideal, la locura es la manera que él tiene de llegar al paraíso. Y don Morcías después finalmente nos dice finalmente que la locura es finalmente una salida, una solución a un mundo que él no acepta. En fin, eso es todo lo que yo hubiera querido decirles y les digo, y espero que les haya gustado. Gracias a Willy del Pozo, gracias a ustedes por estar acá.